Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Animados? ¿Cansados? ¿Con hambre? ¿Con sueño? Ya los desperté un poquito, ¿verdad? Abran sus Biblias en el libro de Proverbios 25, por favor. Vamos a la palabra. Así con ese mismo ánimo. Los viernes a veces están así como soñolientos, ¿verdad? Algunos vienen del trabajo, pero vamos a pedir a Dios que nos dé gracia en esta noche y le dé fuerza y no se deje llevar de la comodidad de la silla, porque como son muy cómodas, ahí como que le da sueño, ¿verdad? Ya vi un niño por ahí rendido, ya no sé si se escuchaban los ronquidos por ahí. Bueno, mis hermanos, todavía no estamos en ninguna serie. Ya el domingo tendremos más información de esto, pero tendremos visita pastoral en la primera semana de agosto. Entonces las series comenzarán después de la primera semana de agosto. Así que todavía estamos en temas individuales. Y antes de entrar en el tema, vamos a pedirle, o le quiero pedir, mejor dicho, que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿verdad? Hemos venido de cerca y de lejos para escuchar su palabra y tener un ánimo pronto para recibir lo que el Espíritu tiene para nosotros. ¿Están listos? Vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables, que nos enseñes tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me des la gracia, la sabiduría, la inteligencia espiritual para enseñar bien y que nos podamos, como siempre, Señor, ir a casa con un depósito, listos para obedecer. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 25, verso 21. Ponga una marca allí. En esta noche voy a compartir un tema que es esencial para la vida cristiana, como todos, pero siempre hay algunos temas que son inmensamente importantes, entenderlo, recibirlo, obedecerlo. Y en la vida cristiana existen dos metas que todo cristiano debe alcanzar. La primera meta es obvia, es alcanzar la vida eterna, entrar finalmente, después que partamos de este mundo, en el reino de los cielos. Eso sabemos que por la fe en Cristo, pues los que hemos nacido de nuevo, hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo, finalmente recibiremos, dice segunda de Pedro, una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Cuántos están listos para eso? La segunda meta que todo cristiano debe tener, esta es de todos los días. Si alguien cristiano dice, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, bueno, ese es el principal propósito. La meta principal es cada día parecernos más a Cristo. ¿Parecernos más a quién? A Cristo. Esta meta es de todos los días. Desafortunadamente, una gran cantidad de llamados cristianos, algunos no saben esto, y eso es lo más básico, esto es el ABC de la vida cristiana, y otros, desafortunadamente, por malas influencias en las iglesias, no ven esto como una meta de todos los días. Piensan que la meta cristiana es alcanzar bendiciones, tener revelaciones, visiones o no sé. Pero la Biblia es clara cuando dice la meta principal del cristiano es entrar en el reino de los cielos. Le dijo a los discípulos, no se regocijen porque sacan demonios, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es una meta, pero la otra es la del discipulado de un cristiano, que cada día debemos de proponernos parecernos más ¿a quién? A Cristo. Entonces, este tema de hoy tiene mucho que ver con un rasgo de Cristo, y si nos parecemos en esto a Cristo, vamos en buena dirección. Si no nos parecemos, hoy sería un día de arrepentimiento y de tomar esto muy en serio. ¿Están listos? En la noche de hoy quiero compartir un tema que se va a titular, diga conmigo, ascuas de fuego. Bueno, no sé si en su país se utiliza la palabra ascuas, pero en la Biblia aparece, ¿verdad? Y como yo soy de la Biblia, ¿verdad? En mi país se usa. No, esta palabra ascuas sencillamente significa carbón, así de sencillo, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Fíjense, Proverbios 25, versículo 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuvieres sed, dale de beber agua,
Porque ascuas, ahí está la palabra, amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Bueno, a pesar de que somos criaturas contaminadas por el pecado y a pesar de que somos seres caídos por causa del pecado, todo cristiano de manera natural, incluyendo a los no cristianos, o sea, todo ser humano, tenemos por naturaleza una demanda de justicia de forma natural, todo ser humano. Usted lo ve hasta desde un niño. Si un niño golpea al otro, inmediatamente llora, corre al padre y dice, mira, me golpeó. Eso es exigiendo justicia. Si le quita el juguete, si cuando el papá le dice, miren un pedazo de galleta o de chocolate o pastel, dale la mitad a tu hermano, y si uno de los hermanos se aventaja y coge la mayor parte, el otro que tiene la menor parte, ¿qué hace? Se enoja, corre donde la mamá o el papá y exige justicia. ¿Sí o no? Mírame, ¿verdad? No me dio la mitad. Desde niños entendemos esto de la justicia. Una de las promesas de las bienaventuranzas de Mateo 5, usted la conoce, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia habla de la justicia en diferentes aspectos. Por ejemplo, está la justicia inquebrantable de Dios, que significa Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Así de sencillo. La justicia de la fe también aparece en la Biblia, la justicia de la fe en Cristo, y es la justicia de Dios que se obtiene únicamente por la fe en Cristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Esa justicia se nos atribuye sencillamente porque creímos en Cristo. Y la tercera justicia de muchas, o sea, de muchos aspectos que la Biblia habla, está la justicia del hombre. Y es la justicia condicional e insuficiente del ser humano. Usted sabe que la ley cambia, ¿verdad? Como los colores, ¿verdad? Del arco iris, ¿sí o no? Y eso tiene doble sentido, ¿verdad? Las leyes aquí en esta tierra, el hombre las usa para cumplir sus propios propósitos egoístas. Usted conoce la estatua de, ¿cómo se llama? La que tiene la espada y tiene la cara tapada para aplicar la ley de manera imparcial, ¿verdad? ¿Es Diana o es Artemis? Bueno, hoy día supuestamente esa espada es la justicia y la venda significa aplicada de manera imparcial. Pero ya, ¿verdad? Parece que se le salió un ojo, ¿verdad? Y así es la ley en esa tierra, es de goma, no es de hierro, cualquiera la dobla, la tuerce. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué significa la justicia según la Biblia? La palabra justicia en la Biblia es la misma palabra, diga conmigo, equidad. Bueno, equidad significa, escuche bien, dar a cada uno lo que merece de manera imparcial. Está muy sencillo. Equidad, repito, es dar a cada uno lo que merece de manera, ¿cómo? Imparcial. Por ejemplo, si trabajas 3 horas, ¿cuántas horas te deben pagar? 3 horas. Si le prestas $100 a una persona, ¿cuántos te deben devolver? $100. Si las leyes de tránsito te dicen que la multa por pasarte en el semáforo en rojo son de 125 y te pasas en rojo y te dan una multa, ¿cuánto tienes que pagar? 125. Si alguien te rompe tu teléfono celular, te lo destruye y te costó $800, ¿cuánto te tiene que reembolsar? $800. Esa es la ley de Dios, así de sencillo. Pero si usted nota, hermanos, esa es la ley del talión, que parece que la ley del talión es mala, pero no es mala, es ojo por ojo y diente por diente. Ahora, a nosotros nos encanta esa ley cuando nos ofenden, pero no cuando ofendemos. Todos de manera natural tenemos dentro, en la conciencia, en el corazón, escrita la justicia de Dios. Ya les expliqué el ejemplo de niños. Desde niños están peleando, exigiendo justicia. Esta justicia habita en el corazón de todos los seres humanos, no importa que sea cristiano o no. Todos demandamos que se aplique la justicia cuando somos ofendidos, ¿sí o no? Por ejemplo, usted ve en las noticias, de repente le matan un hijo a una señora o a un hombre, ¿verdad? Y aún después de muerto, ¿verdad? Esta víctima, ¿qué exigen? ¿Qué demandan?
Justicia, ¿verdad? Y dice, usted ve la noticia y ahí está la amargura, tiene que caer todo el peso de la ley del que hizo esto, ¿verdad? A mis hijos, o a mi hijo en este caso. Vienen los reclamos, las demandas, ¿verdad? Y por eso vemos que hay cortes, policía, leyes, artículos. Los abogados conocen todos los artículos de la ley, ¿verdad? Hay una ley, terrenalmente hablando, que te dice, esto te permite esto, pero hay otra que contradice esa, ¿verdad? Y esa es la ley del hombre. Pero miren, ¿qué sucede cuando violan nuestros derechos? ¿Verdad? ¿Nos enojamos? ¿Usted se enoja si alguien viola sus derechos, sí o no? Es una pregunta sencilla, ¿sí o no? O se ponen contentos cuando, ¿verdad? Estás en la línea por 5 horas y alguien viene y se te pone adelante. ¿Cuándo se ponen alegres? Gloria al Señor, ¿verdad? Viene la frustración, viene el desaliento, nos sentimos desesperanzados a veces dependiendo de las ofensas, nos sentimos pisoteados cuando nos faltan el respeto. Todos tenemos, ya hablamos de ese tema, un valor intrínseco de dignidad, todo ser humano. Ese valor reclama respeto, ¿verdad que sí? Miren, en una ocasión Jesús narró una parábola de la viuda que demandaba justicia de su adversario. Fue delante de un juez injusto. En Lucas 18, verso 1, vamos a leer esta historia. Lucas 18, versículo 1. De esta historia lo que quiero extraer es que le pongamos atención cómo esta mujer demanda justicia, ¿verdad? Dice Lucas 18, verso 1. ¿Están todos allí? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él dice, no quiso por algún tiempo. Acuérdense que es un juez injusto. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, es decir, en términos sencillos, no me interesa la vida de nadie, mucho menos me interesa esta mujer. Dice el verso 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta por la insistencia, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, aquí Jesús, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿A qué justicia se refiere Jesús con esta viuda? Recordemos que en contexto histórico, es decir, hablando de esos tiempos, la gente allí vivía muy oprimida, bajo opresión, ya sea del gobierno romano o la cultura rechazaba, menospreciaba a las mujeres. Entonces, esta mujer tenía 3 desventajas al pedir justicia de su adversario. ¿Cuántas? 3 desventajas. La primera es que era mujer, hablando en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, en aquellos días, ser mujer era un problema cultural porque eran rechazadas y menospreciadas. Esa es la primera desventaja que tenía. La segunda es que era viuda, o sea, no tenía un esposo que la representara. Y la tercera desventaja que tenía es que fue delante de un juez que injusto. Ahora, imagínense ustedes la historia de Jesús aquí. Está haciendo una analogía de una mujer que está pidiendo a este juez que por favor le haga justicia de su opresor, de su ofensor, de su adversario. Ahora, noten que la necesidad de esta mujer era muy profunda, al punto que al saber que este juez era injusto, al saber que ella era mujer y viuda, aún así pedía justicia. Es una demanda natural de todo ser humano. Esta mujer, en ella vemos algo muy real, mis hermanos, en que nosotros no podemos, en este caso, tomar la justicia por nuestras manos. Pero, sin embargo, a menor escala, cuando es un problema parejo, por así decir, a un nivel humano, a veces queremos tomar la justicia por nuestra mano y eso se llama venganza.
Todos como seres humanos demandamos que la justicia se aplique de manera imparcial cuando nosotros somos los ofendidos. ¿Están de acuerdo? Yo sé que no quieren decir mucho amén, pero es la realidad, aunque no diga amén. O sea, si alguien me ofende, si alguien te roba y pones la querella, haces un reporte en el precinto de la policía, ¿qué esperas? ¿Que el ladrón no te devuelva lo que te robó o que sí te devuelva lo que te robó? Es muy normal eso, es muy natural. Sin embargo, cuando esa misma justicia es aplicada hacia nosotros, entonces allí pedimos misericordia y paciencia. Y ahí es donde podemos rayar en la hipocresía. ¿Cuál es? Que demandamos una cosa, pero queremos que con nosotros sea otra. Y la Biblia le llama a esto hipocresía. ¿Sí sabía? La realidad, hermanos, es que nunca nos aplicamos la ley en la misma medida que se la aplicamos a los demás. Si somos sinceros, ¿estoy diciendo la verdad o estoy exagerando? O sea, siempre que yo pido que se haga justicia cuando me ofenden, ¿es la misma que yo aplico cuando yo ofendo? Bueno, la palabra equidad, para ampliar un poco en esta palabra equidad significa aplicar la justicia de Dios sin parcialidad, dándole a cada cual lo que le pertenece. La justicia divina, es la justicia mayor, la de Dios. Fíjense, es la ley inalterable de Dios. Usted puede negociar con un abogado, con un juez, un policía, puedes hacer negocio en la tierra con el hombre, pero a Dios, ¿cómo le pasas los $100 por abajo de la mesa? Como dicen algunos, creo que en México se usa esta frase, por abajo del agua. Bueno, así me decían algunos cuando estábamos trabajando aquí. Pastor, por abajo del agua, no pasa nada. Esta ley divina, hermanos, es inalterable y es, escuche bien, aquí la ley de Dios, responsable de las consecuencias aplicada a cada ser humano según sus hechos. ¿Quién determina el pago por nuestras obras? Dios, mis hermanos. Bueno, de manera soberana, Dios remunera a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Esa es la ley divina. Y usted sabe que la ley divina tiene cámaras por todos lados, 24/7, 365 días del año. Y no solamente cámaras afuera, sino en tu corazón tiene cámaras. La ley divina ve todo. Nos podemos esconder los unos de los otros, pero no de Dios. Fíjense, aquí Dios exhortando a los jueces en 2 Crónicas 19, verso 7, dice: y sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿El temor de quién? De Jehová. Dice: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, escuche, no hay ni injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La justicia de Dios no es aplicada con favoritismo, soborno o con parcialidad. ¿Está usted claro en eso? ¿Sí entiende eso? ¿Sí está consciente que así es Dios? Dios no usa favoritismo, ni sobornos, ni parcialidad. Nosotros sí, como seres humanos. El hombre sí, pero Dios no. Ahora, ¿qué sucede cuando somos ofendidos? De manera natural, mis hermanos, cuando somos ofendidos, de inmediato sale de nosotros el deseo de venganza. De inmediato sale el enojo y el deseo de condenar a los demás. En el mundo hay una frase que a lo mejor usted conoce, ¿verdad? Si vivimos en el mundo, creo que usted la ha oído. La venganza es ¿qué? Dulce. Yo nunca la he probado, pero usted lo dijo, ¿verdad? Ahora, analice esa frase por un segundo, ¿verdad? La venganza es dulce. Como también algunos, ¿verdad? Dice que el chisme, creo que un proverbio dice: el chisme es dulce como la miel, ¿verdad? La frase la venganza es dulce, escuche bien, se emplea para referirse a cierto grado de satisfacción que se experimenta cuando alguien que nos ha hecho daño recibe su merecido. Si alguien me ofende y le va mal, siento una satisfacción. Y algunos cristianos dicen es que Dios es justo. Lo hacen bíblico. Usted se imagina que en ese caso, ¿verdad? Alguien me ofende, me hace un daño, me critica, me desacredita y le va mal, y yo me alegro porque le pasó algo. Usted se imagina
que Dios actuara así con nosotros? O sea, ¿ustedes creen que Dios nos da cosas buenas porque nos portamos bien y las malas porque nos portamos mal? Esa calculadora, hermanos, tírenla en la basura porque no es así. A veces Dios te bendice cuando andas desconectadísimo. ¿Cuánto le ha pasado algo bueno mientras están en desobediencia? Sé que no van a decir amén, pero yo digo amén. En algo donde no hice lo que tenía que hacer y pienso que me va a caer un rayo, y lo que Dios hace es que me bendice. Ahora, Dios no bendice la desobediencia, no estoy diciendo eso, sino que Dios no es vengativo. Eso es lo que quiero decir. Y si nos bendice, Romanos 2 dice que es para impulsarnos al arrepentimiento. Porque hay gente que está mal con Dios y le va bien terrenalmente hablando, en su trabajo, no se enferman, y la palabra dice que eso pasa para que acudamos al arrepentimiento. La venganza es dulce, dicen algunos. Recuerdo una vez, hace años atrás, cuando yo visitaba el cine, estábamos viendo una película de acción, una película de esas ¿verdad?, de villanos y protagonistas tratando de matar al villano. El villano en la película, hermanos, era alguien malévolo, malicioso, maligno, alguien de eso que usted dice, ¡ay, qué hombre más malo! Y en la película, en una ocasión, en las escenas finales, entraron el protagonista y el villano en una pelea y estaban encaramados en una antena puntiaguda, de esas antenas pero que están apuntando hacia abajo. Era como de hierro, una estructura de metal. Y estaba películas, ¿no?, colgado de una mano y luego peleándose, ¿verdad? Y en una se zafó el villano y cayó desde lo alto, o sea, de una altura muy, ¿verdad?, muy alta. Y cuando cae, bueno, en el aire, cuando va en el aire, el que no ha visto la película dice, no, se va a matar, o sea, no hay manera de que sobreviva. Cuando cayó el villano en el suelo, el cine completo, así como un grito de júbilo, ¡wow!, y comenzaron a aplaudir. Y luego el villano abre un ojo así todo así. Y luego la gente dice, ¡oh! Así hicieron en el cine. Y luego la antena se desprende por una explosión y la punta de miles de toneladas le cayó en la cara así, y lo enterró. Perdón por lo gráfico. Y cuando la antena se enterró en la cara del villano, todos se pusieron de pie y aplaudieron. ¿Qué harías tú? ¿Sí entienden la escena? Nos alegramos cuando hay venganza, hermanos. Eso es natural. O sea, yo quería que mataran al villano, en la película, claro. Pero me impactó la alegría. O sea, porque de repente, yo me imagino que le ha pasado esto, me imagino. De repente alguien que usted sabe que es mal, una mala persona, en la noticia, no sé, y luego le pasa algo y a veces algunos dicen, wow, hasta pena me dio. ¿Sí le ha pasado eso? Humanamente podemos sentirnos así, ¿verdad? Hasta después de todo lo que hizo, wow, me dio pena cómo se enfermó, cómo murió. Pero en el centro del origen del corazón de la carne, hermanos, la venganza sí es dulce para la carne. ¿Por qué? Porque en tercera persona podemos sentirnos apenados por alguien que muere así, pero si te ofende a ti, adentro hay como una satisfacción. Esto no es bueno. O sea, no lo estoy enseñando porque es bueno, es una naturaleza en todos, o en la mayoría. ¿Cómo te sentirías o cómo se sentiría alguien para hacerlo en tercera persona? Alguien que ha sido abusado, maltratado por una persona, y esa persona que abusó del otro se enfermó o murió de una manera horrenda. ¿Sentiríamos satisfacción en ese momento? ¿Cómo nos sentiríamos? Debemos de ser sinceros y admitir que es muy difícil perdonar a alguien que abusó de ti y te maltrató. Es muy difícil. Claro que es muy difícil. Pero es aún más o mucho más difícil perdonar y luego servirle a tu ofensor de manera incondicional. Es difícil perdonar al ofensor, pero es más difícil todavía servirle con amor a ese que te ofendió. Hermanos, esto que estoy hablando es una característica directa, que si tú ves eso en tu vida, de manera práctica, no con una persona, no en tercera persona, sino con tu ofensor, es un rasgo de que eres un buen cristiano.
En Romanos 12, verso 17, el apóstol Pablo nos da, ese capítulo habla de muchas cosas, o sea, está clasificado en diferentes temas. Al principio, usted conoce que dice, sacrificad vuestros cuerpos, o sea, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. En el verso 2 es donde dice, o sea, no se amolden al pensamiento o sistema de este mundo, sino deje que la Biblia cambie su comportamiento. Más abajo habla de los dones y la gracia de Dios, y luego comienza a hablar de nuestro comportamiento o trato hacia el prójimo. Y finalmente son los últimos versos del 17 al 21, Romanos 12 nos habla de cómo debemos de tratar a nuestros enemigos, ofensores, abusadores, todo lo que usted le quiera llamar. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Romanos 12, 17 dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hombres aquí, seres humanos. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Luego dice, no, yo llamé a esa persona para pedirle perdón, pero no quiere. Bueno, aquí dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y este verso, hermanos, no nos da permiso para decir, algún día Dios se va a vengar. Porque luego dice, escrito está, mía, dice el Señor, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero luego dice algo que quita ese sentimiento de que queremos que Dios se vengue de la gente, porque no queremos la venganza de Dios, queremos la salvación. Aunque Dios sí se va a vengar de sus enemigos, pero queremos la salvación. Dice el verso 20, bueno, al final dice, yo pagaré, dice el Señor, verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, de aquí parece ser que Pablo tomó este verso de Proverbios y lo repite en Romanos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La reacción más obvia y natural cuando somos ofendidos, hermanos, es la venganza. Hay que reconocer eso, esa es la naturaleza de todo ser humano. Si alguien te ofende, de repente es como, no sé si los que tienen licencia van manejando, de repente viene un carro y te pasa por el lado y casi te lleva el retrovisor, ¿no? Como el hermano Víctor se está riendo. Un motor se le llevó el retrovisor. Y luego tú dices, ay Señor, y más adelante ve que la policía lo detiene y luego pasas así, ¿qué quieres hacer en ese momento? Se siente una satisfacción, humanamente, ¿sí o no? Yo sé que los amenes van a estar pobres hoy, yo sé. Pero humanamente hablando, eso es lo que sentimos hacer. Pero el que tiene el Espíritu Santo dice, qué pena. O sea, esa es la actitud que debe ser. ¿Usted cree que la venganza es algo bueno o es algo malo? Piense, ¿la venganza es buena o mala? Bueno, dicen que mala y Dios dice, la venganza es mía. ¿Dios es malo? Ya cambió la pregunta. Dios dijo, la venganza es mía. O sea, la venganza no es mala. El punto aquí es quién se está vengando. Es la persona que cambia. Ahora, la venganza humana sí es mala, la de Dios no. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver, no me quiero adelantar, pero vamos a ver que cuando aplicamos venganza no somos tan justos como Dios. ¿Qué es la venganza? Bueno, la venganza es el castigo que se le aplica a una persona en respuesta a alguna ofensa. En muchos, la venganza produce una profunda satisfacción en su interior cuando quienes le han ofendido recibe su merecido, en algunos. Pero el apóstol Pablo dice que no nos venguemos. Parece que está diciendo que no te pongas venguéis, pero no, ¿verdad? Decía mi esposa que el venguéis es pecado. La Biblia dice no os venguéis, ¿verdad? Los jóvenes no saben lo que es venguéis a lo mejor. Son más mayorcitos. Hermanos, Pablo dice que Dios, o sea, está escrito, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. ¿Se acuerdan cuando hablé de la ley divina? La expliqué hace un momento, que quien es responsable de las consecuencias de nuestros hechos es Dios, no nosotros. O sea, cuando alguien hace algo malo, tenemos deseos que le pase a esa persona. O cuando lo van a meter a la cárcel decimos, ¿cuánto le echaron? ¿30? ¿Cuánto le dictaron? ¿40 años? No, tiene que meterle 100 años.
No sé si usted se ha sentido así con un abuso que sale por la televisión, ¿no? Pero dice la palabra que Dios es que da el pago. Si bien notamos, Pablo no solo, hermanos, está hablando de perdonar a nuestros enemigos. Pablo nos está diciendo que debemos de perdonar y servir a nuestros enemigos, amarlos. Algo, hermanos, que no es que es difícil, es humanamente imposible. Pero en la gracia de Dios, en el perdón de Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, sí podemos. ¿Duele? Sí. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero podemos. En Mateo 5:43 dice Jesús: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, es decir, pero yo el Señor mando. ¿Cuántos se consideran cristianos? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Bueno, por eso es que nos sometemos a su palabra. Por eso dice Él: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Perdonar, hermanos, es sencillamente eximir o no reclamar o no demandar la deuda de alguna ofensa. Como en el caso de los dos deudores, el Señor perdonó al deudor de 10,000 talentos y el Señor esperaba que este deudor perdonara a su consiervo y no lo hizo. Podemos perdonar porque Él nos perdonó primero. Él nos perdonó 10,000 talentos y nos manda a perdonar 300 denarios. Amén. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, parte de las frases que salen en la oración al Padre, Jesús le dijo: también cuando oren digan, y perdona nuestras deudas u ofensas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús incluye eso en la oración. Perdóname, Señor, perdóname así como. En la medida como yo perdono, Señor, perdóname. ¿Se imaginan? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, ¿de la qué? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La justicia que ahora tenemos en Cristo, hermanos, ya no es ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. La justicia que ahora tenemos en Cristo, hermanos, es por la fe. ¿Cómo hemos obtenido la justicia imputada en nosotros, hermanos? Es por la fe. El Señor nos llama en la Biblia justos, santos, hijos. Esos títulos que nos ha dado el Señor, hermanos, es por la fe, por lo que Cristo hizo. No porque nos portamos bien, no por el mérito que podamos tener como seres humanos. ¿Sí sabían eso? Es por eso que Pablo dice cuando habla con los judíos: ¿ustedes creen que son salvos por obras? No, o sea, somos salvos por fe, por la gracia de Dios. Por eso cuando Romanos 3:27, Pablo le pregunta, le dice: ¿dónde pues está la jactancia? Cuando tú haces una obra, o lo pongo más sencillo, cuando tú trabajas y te esfuerzas y te sacrificas, tú puedes demandarle el pago por tu trabajo, ¿verdad que sí? Trabajaste 10 horas de día y de noche y ahora quieren que te paguen. Pero cuando tú no contribuiste con la salvación de tu alma, no puedes demandar nada, absolutamente. Cristo se ganó la salvación Él solito. Y por eso dice Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. Nadie se puede jactar, llegar al cielo, decir: ábreme, Pedro, como algunos dicen que Pedro tiene la llave, ¿verdad? Ábreme, Pedro, que yo fui un buen servidor en la iglesia de Casa de Oración. Yo fui fiel. Yo creo que de ahí nos devuelven al infierno. Dice Pablo: ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y termina diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. La Biblia dice que el hombre es santificado por las buenas obras. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Somos justificados por fe, no por obras. Somos santificados por obras, no solamente por fe. Hay una diferencia ahí. Pablo nos da 5 principios fundamentales en Romanos 12. El primero
es que no paguemos mal por mal. Hoy mismo, mientras estaba yo preparando el mensaje, le pedí un favor a mi esposa, no me lo hizo, estaba ocupada, ¿verdad? Y al rato viene ella y me trae un pedazo de mango y me dice, prueba. Y yo, no. Y estoy exactamente en las notas donde dice no pagues mal por mal. Fue algo así, no fue de enojo, no fue algo, pero en ese momento decía no pagues mal por mal. Y le dije, está bien, voy a probar el mango. O sea, en ese momento tan sencillo, no fue algo grande ni ofensivo, pero la naturaleza del ser humano así sale. O sea, le pido un favor y no me lo pudo hacer, ¿verdad? Pero estamos como en broma, ¿no? Me dice, no, ahora no, está bien. Y luego viene, prueba ese mango. Y le dije, no, me estaba vengando, ¿verdad? Y cuando bajo la cabeza a las notas, dice, no pagues mal por mal. Le dije, sí, mi amor, dame un pedacito, quiero probar. El segundo principio que Pablo nos da en Romanos 12 es, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando hay una ofensa, un pleito, conflicto, siempre son de dos. Y es posible que uno de los dos no se amargue, es posible. No, pues se enojó conmigo, yo no le hice nada, está bien. Pero el Señor siempre dice, en cuanto dependa de nosotros, buscar, procurar la paz. No el que me ofendió fue él, sí, pero en cuando dependa de ti o de él, si son cristianos los dos, busquen la paz. Si hay una persona cristiana, un familiar cristiano, un compañero cristiano, y tú notas una diferencia en su carácter contigo, un comportamiento como extraño, tú te puedes acercar y decir, ¿todo bien? O sea, noté esto en ti. ¿Por qué preguntas? Para estar seguro de que no hay nada o para hacer las paces. ¿Están entendiendo? Es un principio de Romanos 12. El tercer principio es que no tomemos la venganza en nuestras propias manos. Yo me voy más allá, pero es lo que dice la Biblia. No solamente no tomemos la venganza en nuestras manos, sino que tampoco deseemos que Dios tome venganza sobre esta persona, sino así como Moisés, clamar por el ofensor. Señor, ten misericordia. O como Esteban. El principio número 4 que Pablo nos enseña es, si tu enemigo tiene necesidad, ayúdalo. ¿Cuándo dicen amén? No solamente te pide que perdones, sino si esa persona que te ofende tiene necesidad, suple su necesidad. Y en esa, solamente porque algunos dicen, no, ya yo perdoné, está bien, vamos a probar si es cierto. Ahora suple su necesidad. Bueno, estoy orando, todavía no, o sea, así es como sabes si perdonaste en el perdón de Dios, porque el que perdona, hablando del mundo, ¿verdad? En perdón humano, dice, ya yo no me acuerdo de eso, ya yo ni lo menciono, ya yo dejé eso atrás. Eso no es perdón, hermanos. No, el perdón de Dios incluye servicio, amor incondicional, para saber que nuestro corazón no está amargado. ¿Cuántos entienden eso? Y finalmente, dice Pablo en el principio número 5, no nos dejemos vencer por el mal, sino venzamos, ¿se puede decir venzamos? Hay que vencer el mal con el bien. ¿Cómo yo venzo el mal? Haciendo el bien. Así es como yo puedo vencer el mal. Esos principios tienen propósitos eternos, tanto en nuestras vidas, en lo personal, como en la vida de aquellos a quien le estamos sirviendo, hermanos. Uno de esos propósitos es la salvación. Una posible o la posibilidad de su salvación. Si aplicamos la venganza cada vez que nos ofendan, hermanos, terminaríamos todos en guerra. Si pagamos mal por mal, nunca encontraríamos la paz entre los prójimos, entre hermanos, mucho menos con Dios. Lo contrario a los principios de Pablo, que nos comparte en Romanos 12, lo contrario es la ira, la contienda, enemistad, celos, envidia, pleitos, guerras, amargura, división, destrucción, etc. Es lo que Pablo menciona en Gálatas 5 como las obras de la carne. Ahora, ¿ustedes piensan que si obramos, como acabo de definir, en enojo, venganza, vamos a alcanzar las almas perdidas? Si tienes un tío, un sobrino, un vecino que no es cristiano y a lo mejor te habló mal, te maltrató como vecino y tú le contestas con la misma moneda, ¿crees que te lo vas a ganar para Cristo? No, mis hermanos, no. Tu jefe, a lo mejor, no, pastor, usted no conoce a mi jefe, yo no, pero Dios sí. Y Dios te va a dar una medida de fe exacta para ese jefe. Yo digo jefe porque en este país tenemos que lidiar con gente muy difícil en nuestro trabajo secular.
Lo único que puede tomar la venganza en sus manos, o el único que puede, hermanos, tomar la venganza en sus manos es Dios, el único que puede. ¿Por qué? Bueno, por una razón o por razones muy contundentes. Le voy a decir nada más 3 de ellas. ¿Por qué Dios es el único que debe tomar la venganza en sus manos? Número 1, solamente Dios es justo y perfectamente inocente de todo pecado. Solamente Dios. ¿Sí entiende eso, verdad? Solo Él. Número 2, Dios es el creador, el dador y el cumplidor de su perfecta ley. Creador, dador y cumplidor. Dios fue quien creó la ley, Él es la ley. La dio al hombre. Podemos ver el ejemplo de las 2 tablas a Moisés. Pero Cristo viene y dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces Dios es el creador, dador y cumplidor de la ley. Número 3, ¿por qué Dios es el único que puede tomar la venganza en sus manos? Dios es el único que puede aplicar la justicia de manera imparcial. Cuando nosotros aplicamos la ley en alguna situación, hermanos, siempre será de manera imperfecta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, quizás, no tienen que decir amén, pero disciplinen a sus hijos y se arrepienten? Dicen, se me pasó la mano. Bueno, a mí me pasó mucho con mis abuelos, pero nunca me dijeron que se le pasó la mano. Me decían, hay que darle más duro. Como por ejemplo, Dios estableció a través de la historia, hemos visto la palabra de Dios, que Dios establece leyes que demandan la pena capital. Sin embargo, cuando el hombre la aplica en sus leyes terrenales, le cambia las consecuencias, le cambia el pago de la ley. Es por eso, hermanos, que cuando somos ofendidos, queremos aplicar justicia a quien nos ofende, pero cuando nos ofenden a nosotros, queremos que, mejor dicho, cuando nos ofenden, que apliquen justicia. Si nosotros ofendemos, que apliquen misericordia. Es lo que Santiago dice en el capítulo 2, verso 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando le traen a Jesús la mujer sorprendida en adulterio, los fariseos vienen y querían aplicar la justicia de Dios de manera injusta. Qué ironía, ¿no? O sea, van a aplicar la ley de Dios, la justicia, pero de manera injusta. Y Jesús, cuando ellos vienen, le hace una pregunta, les dice, ¿algún inocente entre ustedes que no merezca lo mismo? Bueno, en Juan 8, verso 1, vamos a ver esta historia como ejemplo. Juan 8, versículo 1. Dice el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, claro, la palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, escuche, sorprendida en adulterio, es decir, en el mismo acto. Dice, poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, en Éxodo 31, 18, Deuteronomio 9, verso 10, dice que el Señor escribió las tablas de la ley con el dedo y se las entregó a Moisés. En esos 10 mandamientos, que no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos, escribió, no adulterarás, con el dedo de Dios. Eso es un tema de adulterio que le traen a Jesús y él está escribiendo en tierra. Parece ser, el texto no lo describe, que Jesús se está mostrando como Dios de una manera misteriosa, por así decir. Ellos hablando y el Señor como que los ignora. O sea, como quien dice, yo escribí la ley. Ya les dije que Dios es el dador, el creador, dador y el cumplidor de la ley. Bueno, fíjense lo que dice el verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, aquí Jesús nos da un ejemplo de cuando queremos venganza. Si tú te quieres vengar de tu ofensor, por profundo que sea el dolor, y quieres condenar a esa persona, aquí venganza es condenarla a esa persona, que pague por lo que hizo. Dios te va a aplicar a ti lo mismo de ti hacia Él. Si tú no has pecado nunca, adelante. Toma la venganza en tus manos. Si has pecado contra Dios, pues obviamente tienes que dejarle la justicia a Dios, porque Él nunca ha pecado. Sigo leyendo el verso 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora, ¿qué decía la ley en esta situación que le presentaban a Jesús acerca del adulterio? En Levíticos 20:10, no tienen que buscarlo, se lo voy a leer, dice, escuche, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera, ambos indefectiblemente serán muertos. ¿Cuántos? Bueno, si usted encuentra, en el caso de ellos, encontraron a esta mujer en el acto mismo, pues había mínimo 2 personas. ¿Cuántos trajeron? Bueno, una. Eso es aplicar la ley de manera parcial. Como ellos menospreciaban a las mujeres, le querían poner todo el peso de la ley a esta mujer. Y Jesús no le dijo, ¿qué dice la Biblia? Porque ellos no estaban interesados en la palabra de Dios, porque ellos eran los escribas y fariseos. Sin embargo, Jesús sí les pregunta, ¿el que de ustedes nunca ha pecado? Y siempre decimos que a lo mejor el adúltero que estaba con esta mujer estaba en el grupo, a lo mejor, no sabemos. El que de ustedes no haya pecado, tire la primera piedra. Y dice que acusados por su conciencia. Ahora bien, ¿cómo aplicar los escribas y fariseos la ley de Dios en este caso de adulterio de manera justa o injusta? Bueno, eso es lo que pasa cuando queremos vengarnos de las personas que nos ofenden. Eso es lo que queremos hacer. Querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio sin traer al hombre que estaba adulterando con ella. Si alguien te ofende o abusa de ti o te hacen algo mal, ¿verdad? Alguien que merece ser castigado, tómate un momento y examina tu corazón delante de Dios y piensa hasta donde te alcance las veces que tú has ofendido a Dios y cuándo Dios ha levantado una piedra contra ti. En este caso, ¿no? Y vamos a decir, nunca. Y la lista de pecados, pues quizás ellos acusaron a esta mujer de adulterio, conocían eso porque lo vieron, pero solo Dios sabe todos los pecados que había en ella, no era solamente adulterio, y en ellos también. Pero aquí Jesús está diciendo, el juez justo de toda la tierra es el que va a tomar esto en sus manos, no ustedes. ¿Por qué? Porque cuando un hombre aplica la justicia en venganza, lo hace de manera injusta ante los ojos de Dios. En el verso 9 dice, pero ellos al oír esto, o sea que no eran dignos de aplicar la justicia de Dios, dice, acusados por su conciencia, porque lo que Jesús le dice era verdad, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo ¿quién? Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando vemos a una persona, hermanos, yo sé que ante los ojos humanos, yo sé que nuestra calculadora de justicia está un poco distorsionada. Pero nosotros tendemos a juzgar en el sentido de Hitler y yo. Él mató 6 millones, yo nunca he matado una mosca. ¿Quién es más malo? Humanamente, Hitler. Delante de Dios, no sabemos. Porque Dios no nos mide basado en acciones nada más, sino en intenciones, deseos y condición del corazón. Acuérdense que una persona no se pierde por solamente cometer pecado, sino porque es pecador. Lo primero que tiene que cambiar es su condición del corazón. O sea, yo no podría dejar de pecar nunca hasta que no tenga un corazón 100% nuevo. Aunque hoy me arrepienta de mis pecados, voy a volver a caer en alguno, de alguna manera. ¿Sí entienden eso? ¿Qué hizo Jesús aquí con la mujer adúltera, hermanos? Puso ascuas de fuego sobre su cabeza. Ella pensaba que le iban a apedrear y Jesús la perdona. Ahora, noten
que cuando vienen los escribas y fariseos a apedrear a esta mujer, ¿verdad? Piensen en la actitud de esta mujer, así como que ella adulteró y vienen estos hombres. ¿Usted cree que ella estaba enojada con ellos? Furia, a lo mejor frustración, me van a matar. Pero luego viene Jesús y le dice, yo te perdono, vete. Entienden, hermanos, que esta mujer ya tenía su sentencia paga, en el sentido de que vivía en un tiempo donde la ley ejecutaba sí o sí. Aunque por el tema de la ley romana ellos no podían matar a nadie, no tenían ellos jurisdicción sobre matar a alguien, porque Roma gobernaba. Por eso se lo traen a Jesús a ver qué dice, porque si él dice mátenla, se mete en problema con los romanos. Pero aquí el punto, hermanos, es que ellos vinieron a apedrearle y Jesús le dice, vete y no peques más. Como el deudor de los 2 deudores de Mateo 18, debía su vida y le dice el Señor, vete y no me debes nada. En ese momento, hermanos, Dios está poniendo ascuas de fuego en su cabeza. El mismo juicio que merecen de ser condenados, reflejado en una obra de misericordia, hermanos. Es lo que significa. La palabra ascuas de fuego sobre la cabeza tiene un sentido muy importante para nosotros, hermanos, como cristianos. Miren, existen varias interpretaciones acerca de esta frase, ascuas de fuego. Lo importante aquí es darle el mismo sentido que Salomón en Proverbios y Pablo le da en Romanos. Yo sé que la cultura decía que si te ponen una bandeja con carbones encendidos en la cabeza era una vergüenza. Eso, algunos dicen eso. Otros teólogos dicen que las ascuas es como los carbones del altar del sacrificio puesto en tu cabeza como condenación. Pero es una analogía nada más, no es que literalmente se le pone ascuas de fuego a una persona, sino que al esperar condenación recibes perdón y misericordia, la misma vergüenza te mata. La misma misericordia te conlleva a reconocer tus pecados. Eso significa poner ascuas sobre su cabeza. Cuando alguien viene agresivo y piensa que le vas a contestar y lo que hace es que lo bendices, dice, ay, como dicen creo que en México dicen, me desarmó, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Me quitó las armas, ya no pude hacer nada. Hagamos un ejemplo en cómo debemos de responder a las ofensas, hermanos. Miren, humanamente cuando somos ofendidos respondemos con la misma moneda. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Nadie? ¿Nadie nunca alguien le ofende y le responde igual o más, con más agresión? ¿Nunca le ha pasado? Bueno, yo sé que estamos concentrados, la película está buena. Si nos ofenden, respondemos con ofensas. Si nos insultan, muchas veces aún respondemos con mayor. Si es un hombre, si es una mujer, a veces le sube más la voz para que vea que es un hombre. Pero el mundo te dice, no te dejes ofender, y la Biblia te dice, déjate ofender. Es el pensamiento. Si yo digo que soy cristiano y creo que la palabra de Dios, la Biblia, es de Dios, la Biblia me dice, deja que te ofendan. Y el mundo te dice, no te dejes ofender. Hay padres que hasta le dan un entrenamiento a sus hijos en la escuela. Si alguien te golpea, tú dale con algo. Y desde niños los vamos ya criando con venganza en el corazón. Es diferente decirle, mira, si alguien te golpea, ve con el profesor y dile que me llamen. O sea, como Dios diciendo, déjame la venganza a mí, prácticamente, ¿no? Deja que yo enfrente eso. Si alguien te golpea, no lo golpees, ve a la dirección o al principal. O sea, esos son los consejos más bíblicos que se le puede dar, ¿sí o no? Pero tú no te dejes de nadie, tú también dale. Y luego tu hijo crece, tu hija crece y es agresiva o agresivo y dices, ay, es que yo nunca he sido agresiva, ¿por qué mi hijo y mi hija es así? Porque desde niño le está sembrando violencia y no nos damos cuenta. Deuteronomio, mis hermanos, es un texto, capítulo 28, que dice, si obedeces mi palabra te bendigo, si la desobedeces te maldigo. Si yo les pregunto a ustedes, poniendo en una balanza las bendiciones y las maldiciones, en tu vida antes y después de Cristo, ¿hacia qué lado se inclina la balanza de Dios contigo? ¿Hacia las bendiciones o maldiciones? ¿Qué te ha dado más Dios? ¿Maldiciones o bendiciones? Ahora, ¿usted diría que un poquito de bendición o así? Así. O sea, conforme a lo que merecemos. Entonces, Deuteronomio, mis hermanos, es un libro que dice, si tú me obedeces, dice el Señor, en la medida de tu obediencia te voy a bendecir. Y en la medida de tu desobediencia te voy a maldecir.
Y usted y yo sabemos que no le hemos obedecido a Dios ni en el 10%, ni un 5%, ni un 1% de lo que Él demanda, ¿sí o no? Sin embargo, Dios nos ha bendecido toda la vida. Quizás no como muchos quieren, pero nos ha bendecido. ¿A cuántos le cayó azufre del cielo alguna vez? A nadie. A veces en medio de un pecado muy profundo, Dios no actuó. Había momentos cuando yo no era cristiano, siempre tuve un poco de conciencia de Dios, aunque no era cristiano. Iba a las discotecas y salía de ahí en la madrugada y casi sentía como un peso sobre mi cabeza y pensé que iba a caer un rayo un día por las cosas que uno hacía. Bueno, Proverbios 16, verso 11, en la versión Nueva Biblia Viva, miren lo que dice. Dice, las pesas y las balanzas justas le pertenecen al Señor. O sea, Dios es quien pesa bien la justicia. Y esto, hermanos, a mí me da un descanso de saber que en aquel día Dios no me va a salir con un de atrás para adelante como los jueces de esta tierra. Es que el abogado me dijo, pero ahora me saltó con otra cosa. En aquel día no va a pasar eso, si confiamos en Cristo. Dice luego, todas las medidas han sido creadas por Dios. Dios que creó la pulgada, el centímetro, la libra, vamos a decir, las onzas, todo fue creado por Dios. Y Dios exige que todo sea medido de manera justa. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo proverbio dice, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Hermanos, muchos de nosotros, a muchos nos pasan cosas en la vida, frustraciones, cosas que quisiéramos devolver el tiempo, pero aún así no son castigos de Dios, son consecuencias de malas decisiones. Si fueran castigos, no hubiera un ser humano en esta tierra. O sea, Dios castiga, pero esa palabra no es condenación, es más bien disciplina. Es una palabra que en mis tiempos era normal, te voy a poner de castigo. Es una disciplina que nos ponían, ya no existe. No le digas así al niño que lo vas a dañar. Imagínense, si la Biblia dice que hay que castigar. Ahora, no es un castigo condenatorio, no es abusivo, no es opresor. La disciplina es para que aprendamos a ser mejores cristianos y los hijos para que sean mejores hijos. Ahora bien, nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros más bendición que maldición en comparación al comportamiento de la obediencia. Si Dios hubiese, hermanos, respetado en el sentido, no respetado, si hubiese sido literal que nos pasa de obediencia, bendición, desobediencia, maldición, y Dios nos da la ley del talión, les digo que no estuviéramos aquí. Es por eso que Gálatas 3 dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que por medio de eso, el cual abrazó el madero, nosotros recibiésemos las bendiciones de Dios. Entonces, cuando Dios nos manda perdonar a una persona y encima de eso servirle con amor, es en la medida que Él nos ha perdonado. No es en la medida como que, sí, yo te sirvo, pero tú también a mí. No, eso es el mundo, hermanos. No sé si están captando el mensaje. Dios espera de todos los cristianos creyentes en Cristo que no solo perdonemos a nuestros ofensores, no solamente, sino que también les sirvamos como le serviríamos al Señor mismo. Porque si le niegas un vasito de agua, dice, a mí me lo negaste. Si le niegas esto, a mí me lo negaste, dice el Señor. Mateo 5:46, palabra de Dios para todos, voy a leer esta versión, dice, si ustedes solamente aman a los que los aman, dice, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Dice, incluso los cobradores de impuestos, aquí la palabra es casi mente los ladrones o pecadores, casi mente esa palabra, en ese tiempo, dice, aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? En la iglesia se da el caso de que entre cristianos, si yo me doy cuenta que este hermanito o hermanita es un poco difícil, le saco el cuerpo. Y me voy con los hermanitos más simpáticos, más suaves, más tranquilos. Hay un desafío ahí, hermanos. No se acerquen nada más con el que le cae bien. Y no le voy a decir que diga amén, está bien. Fíjense lo que dice, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? ¿Qué es lo que nos distingue como cristianos? ¿Que somos igual que el mundo? Claro que no. Dice, hasta los que no conocen a Dios son así.
Dice, por eso su amor debe crecer cada vez más hasta que tengan el completo amor que tiene su Padre en el cielo. Su Reina Valera dice, sean perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Si somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios. El amor de Dios, hermanos, se distingue del amor humano cuando estamos dispuestos a perdonar como Dios nos ha perdonado y amar a nuestros enemigos, así como Dios entregó a su Hijo por pecadores quienes han quebrantado sus mandamientos. Él dio su vida. Romanos 5:8 dice, a lo mejor alguno va a dar su vida por un bueno. Es posible. Mas Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, envió su Hijo por nosotros. ¿Usted se acuerda cuando Jesús va a la cruz y lo llevan con la cruz en sus hombros? ¿Se acuerdan de esa escena? Si usted lee la Biblia, va a ver un patrón de los dos ángeles en la presencia de Dios. Desde Génesis aparece dos querubines con la espada que se revolvía. Esa espada es la justicia de Dios. Ahí estaba delante del Señor. En el tabernáculo aparece el arca con los dos querubines. Cuando Jesús resucita, que llega a María, ahí están los dos ángeles. Cuando Jesús se transfigura, aparece Moisés, aparece el profeta Elías. Pero cuando Jesús llevaba la cruz, a su izquierda y derecha iban dos malhechores. Usted piensa en eso. Imagínense, dos malhechores. La escena es horrible. El creador del universo, hermanos, el que nos creó, desciende a esta tierra y abraza la cruz por ti y por mí. Y no va con dos ángeles, no va con dos malhechores al lado de él. Y cuando lo clavan, mira hacia abajo y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo sabemos, mis hermanos, que por menor de ahí nos enojamos y a veces nos sentimos impotentes porque no podemos vengarnos. Como cuando un policía te insulta en tu cara y te dice de todo, y tú dices, yo quisiera ser ahora mismo el capitán de ese policía para cancelarlo y sacarlo. Esa es la reacción humana, hermanos. Dejarnos que nos ofendan, hermanos, es un acto de amor, no de cobardía. No es un acto así de que es que yo soy así. No, es un acto de amor. Me dejo intencionalmente por amor a su salvación. Por eso permito que me ofendan, me quedo callado. No porque tenga miedo, porque la palabra dice, ¿Jesús le tenía miedo a la gente? Imagínense, con un estornudo, todo el mundo se desaparecía, pero se mantuvo en paz. Quiero terminar con la historia de Pablo y Silas en el libro de los Hechos. Con esto terminamos. Pablo y Silas, hermanos, venían predicando el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo le sacan el demonio a la mujer adivina. Y esta mujer era una bruja que le producía dinero a los gobernantes de ese tiempo. Y resulta que dice la palabra que salió de ella la esperanza de su ganancia. El demonio adivinador era que le generaba dinero. Y lo meten a la cárcel a Pablo y Silas. Andaban predicando el Evangelio en las misiones. En Hechos 16:22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, escuche bien, rasgándoles la ropa. Usted póngase en el lugar de ellos, ¿ok? Imagínese que usted lo agarran por la ropa y nada más le hacen así. Alguien le hace así y usted se siente así como gato, ¿verdad? Quiere como... Bueno, piense ahora que les rasgó las ropas. Dice, ordenaron azotarles con varas. ¿A cuántos de niños le dieron un varazo en una canilla, dicen en mi país? Levanta tu mano si, aunque es un solo. Bueno, los de 40, 50 para arriba, ¿verdad? Bueno, estas varas, hermanos, eran varas de montar caballos. Eran varas que cuando te daban así el pasito en la mano te picaba. Imagínate así azotados con varas. O sea, lo dejaron con líneas en las espaldas y en las piernas. Usted imagínese. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron, es decir, lo empujaron con violencia en la cárcel. Piensen en el maltrato, hermanos, piensen. Dice, mandando al carcelero que los guarde con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro, más oscuro, más maloliente, más incómodo, y les aseguró los pies en el cepo. Un cepo era un instrumento de castigo y tortura, con los pies metidos en un pedazo de madera doblados
muchas veces para seguir golpeándolos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, parece que iba a decir quejándose Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Estaban llenos de qué? Según la serie del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Dice, y los presos los oían. Testimonio, hermanos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hay pastores que enfatizan eso, Dios es un Dios de poder, sacude cimientos. Sí, pero antes de eso hay un proceso, hay una prueba de fe. ¿Sí o no? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En mi país se dice patica, ¿pa' qué te tengo? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. No se olvide de los azotes, las marcas, el maltrato. Usted y yo, por menos de ahí, a lo mejor, quién sabe lo que haríamos. Dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto es algo imposible humanamente hablando. Que se abran las puertas de las cárceles en esos lugares y la gente se quede ahí honestamente. Era imposible. Pero fíjense lo que dice. Dice, porque pensaba que los presos habían oído, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Quiero que noten él a gran voz. Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted sabe que esa pregunta está fuera de lugar. ¿Sí o no, humanamente hablando? O sea, lo que acaba de pasar aquí, lo que acaba de acontecer, no es para preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a preguntar, a cuestionar esa pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el carcelero, hermanos, fue directo al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, posiblemente ya había escuchado el mensaje de Pablo y Silas. Precisamente por eso estaban presos. El poder milagroso de Dios al abrir las puertas pudo haber sido un impacto para él. Pero lo más grande, hermanos, que lo impactó para preguntar por el Evangelio, ascuas de fuego. No sé si lo logran ver. Lo que Pablo hizo, no solamente el mensaje es poderoso, el poder de Dios milagroso manifestado, pero lo que hizo Pablo con el carcelero, hermanos, ascuas de fuego. El verso 27 dice, el carcelero tomó una espada para quitarse la vida porque pensó que los presos habían escapado. Y aquí vemos, hermanos, que el sistema de cárcel en tiempos grecorromanos, cuando le entregaban presos a algún soldado o carcelero, el carcelero era responsable de esos presos. Si uno se escapa, le pagaban con la muerte. Un ejemplo usted luego lo ve en Hechos 12, cuando a Pedro lo meten a la cárcel y milagrosamente el ángel le abre las puertas y sale. A los 4 soldados que lo cuidaban, Herodes lo mandó matar. Es un ejemplo que vemos en contexto. Cuando el carcelero que guardaba a Pablo y a Silas ve todas las puertas de la cárcel abiertas, hermanos, de inmediato tomó la espada para matarse, porque él sabía que lo que le quedaba era la muerte. Sin embargo, hermanos, Pablo dice que clamó y le dijo, no te hagas ningún mal. ¿Puede usted entender esa frase, no te hagas ningún mal? Después que este hombre azotó, a lo mejor le dio una patada a Pablo y a Silas, lo metió en lo más oscuro, lo más hediondo, lleno de ratas, agua sucia, no le dio de comer o beber. Y si los empujó, esas heridas de los azotes le molestaba. No era, o sea, hermanos, la respuesta de Pablo nos dice mucho. Ascuas de fuego. Cuando alguien nos ofende, esa persona espera naturalmente que le ofendamos también. Incluso hay quienes incitan al pleito ofendiendo, porque sabe que si le dices algo, le vas a responder. Pero Dios espera de nosotros, mis hermanos, que pongamos ascuas de fuego en la cabeza de las personas. ¿Cómo? Demostrando favor, servicio y misericordia ante la ofensa.
Yo entiendo, hermanos, porque a mí me desafía que esto es un nivel más allá de un cristiano que nada más se congrega, lee la Biblia, ora 2 minutos antes de comer y ya. Esto demanda mucho, hermanos, porque si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios constantemente habitando en nosotros, hermanos, usted sabe que llega la ofensa y respondemos y decimos, ay, perdóname, Señor, porque andamos desconectados. Cuando te ofenden y tú te enojas y respondes, es una señal que allá andabas desconectado. Pero Pablo y Silas andaban llenos del Espíritu Santo. Después que lo meten a la cárcel, hermanos, lo primero que sale no es queja. Lo primero que sale, un cántico a Dios, y oraban. Quizás la oración era de gratitud, como dice Pablo, escribió Gálatas: Señor, gracias por todo. Primera Tesalonicenses 5:19, gracias por todo. O sea, todo lo que Pablo escribió, él lo vivió. ¿Por qué Pablo y Silas respondieron completamente diferente a todo lo que les hicieron de manera injusta, hermanos? El carcelero pudo ver a Pablo y a Silas, que no reclamaron sus derechos, no se quejaron de los golpes o la incomodidad de la cárcel, no amenazaron al carcelero del juicio de Dios. Hay cristianos que dicen, el Señor un día lo van a ver. Hermanos, no hagan eso. Pablo y Silas hicieron todo lo contrario, oraban y alababan el nombre del Señor con alegría. No se aprovecharon de que las puertas de la cárcel se abrieron. Sacrificaron sus vidas para salvar al carcelero. Ascuas de fuego en su cabeza. Miren, esto debería de confrontarnos profundamente, porque Dios, al pedirnos que pongamos ascuas de fuego, no nos está hablando en el sentido de Pablo y Silas. Quizás lo hace en el sentido del diario vivir con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, con tu jefe, con el vecino, manejando en la calle, donde compras su comida. Hay una señora ahí que no la soporto. Cristianos, ascuas de fuego, mis hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor. Fíjense que la Biblia, cuando nos pide ciertas cosas como el tema de ascuas de fuego, es un principio, hermanos, que ningún cristiano lo puede aplicar de manera así en la carne. Esto habla de que debemos de vivir una vida espiritual en todo tiempo, porque no sabemos cuándo vienen las ofensas. Las ofensas no avisan antes de llegar, ¿verdad que no? Si fuera así, las soportamos con sabiduría, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es la ofensa? O sea, no, hermanos, nos sorprenden. Y cuando sale el enojo, la palabra, hasta a veces hasta malas palabras salen de cristianos penosamente, hermanos. Malas palabras de boca de cristianos es muy penoso. Palabras ofensivas, palabras de menosprecio no debe salir, dice Efesios. Ninguna palabra corrupta, corrompida salga de vuestra boca. Bueno, lo bueno es que Dios nos da la oportunidad cuando nos enseña su palabra, y luego espera que demos fruto. Yo sé que no cambiamos de la noche a la mañana, pero usted y yo somos responsables de esta enseñanza, como muchas, pues siempre anotar en el corazón, en un cuaderno, y darle seguimiento cada día a eso que Dios identifica en el corazón, porque de lo contrario, pues estamos oyendo, pero sin intención de obedecer. Cada día hay un desafío como cristianos. Si usted dice, ay no, esto es demasiado, bueno, está bien, usted ignore la palabra y sigue enfrentando el mundo en la carne, porque ni Satanás ni las pruebas de la vida se van a detener. Y mientras más tiempo perdemos, más ventaja toma la carne, el mundo y Satanás. Porque estamos, hermanos, combatiendo contra el tiempo. ¿Sí entiende eso, verdad? O sea, si usted dice, ¿sabe qué? Estoy cansada, yo no quiero obedecer eso de perdonar, y mañana vas a trabajar, tu jefe te va a preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Puedes perdonar hoy o mañana? No, hermanos, es repentina la prueba, te llega sin esperarla. Y si no estamos conectados, imagínense Pablo y Silas después de evangelizar, un segundito para ir a Instagram a ver qué dicen de mí. Y luego viene el azote, los agarra en la carne.
Entonces, la palabra dice que debemos de caminar llenos del Espíritu en todo tiempo, en la iglesia, pero aún más cuando salimos de aquí, todos los días. Y no, como siempre les digo, no tengan esta mentalidad supersticiosa de, ay, voy a orar para que no me pase nada malo. No, mis hermanos, no era la oración de los discípulos. No, Señor, oro para cuando suceda. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, significa que lo voy a atravesar. Entonces, no haga esa oración de líbrame del mal en el sentido de que no me pase nada, sino dame la sabiduría y las fuerzas cuando me suceda. Se imagina Esteban diciendo, le voy a predicar, pero Señor, cuídame de que me apedreen. No, hermanos, no es lo que vemos en la Biblia. Entonces comenzamos con prácticas sencillas de cada día en casa. Tenemos familia y ahí comenzamos a practicar ascuas de fuego, como hoy yo con el mango, así de sencillo. Pero fue una reacción bíblica. Dije, no, tengo que someterme a la palabra. Aunque fue algo sin pelear ni nada, fue muy así en broma, pero tomé acción. Y así Dios nos pide en cada momento. La palabra nos confronta, pero quiere que respondamos según ella nos enseña. Amén. Vamos a orar. Señor, sabemos que este desafío de ascuas de fuego sobre la cabeza de mi ofensor, Señor, yo sé que es un desafío. Y yo te pido, Señor, que nos sigas dando de tu palabra, de tu espíritu. Danos fuerza y sabiduría, Señor. Yo sé que tú esperas una respuesta de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos pides que seamos obedientes a tu palabra. Pero te pedimos que tu gracia no nos falte. Porque aún así, Señor, sabemos que cada día enfrentamos situaciones, conflictos, pleitos, ofensas, traiciones. No se van a detener, Señor. La palabra dice que el mundo va de mal en peor. Jesús mismo dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y por eso es tan importante, ahora que estamos de una manera tranquila, no estamos en una persecución agresiva, es el tiempo de practicar todo lo que aprendemos de tu palabra, porque un día llegará donde ya no más. O el momento llegará donde tengo que aplicar lo que he aprendido. Porque sí o sí va a llegar. No importa que deseemos que no llegue, va a llegar. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos encomendamos y oramos, Señor, por aquellos que están luchando por seguir siendo cristianos fiel en tu camino, Señor. Ayúdalos. Fortalécelos, Señor. Dale una gracia especial para que puedan seguir adelante, Señor. Y que no se salgan del camino, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Yo viví en mis pecados. El enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Grande es tu amor, Señor. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras.
Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Tu amor que no termina. Sin rencor me miraste, Señor. Sin merecer me amaste a mí. Tu pureza me vistió. Hoy tu hijo soy. Incondicional es tu perdón, Señor. Incondicional tu perdón. Gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable. Inmutable, así es tu amor, Señor, mi Dios de perdón, mi Dios de perdón. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación. Tu amor todo lo pagó. Incondicional. Incondicional tu perdón. Gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime,
este perdón. No nos pagas conforme merecemos, Señor, conforme a nuestros pecados y a nuestras iniquidades, sino que nos perdonaste, Señor, nos limpiaste y nos amas, Señor, con un amor que no cambia. Ayúdanos, oh Dios, a de la misma manera, Dios, reflejar y vivir, oh Dios, aquí con nuestro prójimo, Señor, con nuestro hermano, amar a nuestros enemigos, oh Dios Santo. Te pedimos, Dios, que acomodes tú esta palabra en nuestro corazón para que dé fruto delante de ti cada día, Señor bendito, pues sabemos que diariamente, Señor, nos enfrentaremos a muchas cosas en las cuales debemos practicarlas, Señor, y solo es en tu gracia, Señor, que yo podré hacerlo. Solo es en tu gracia, Señor, que podremos hacerlo, Señor. Amén. Demos aplausos, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos buenas noches.